Se cumplieron 2 años del famoso Culiacanazo, ese momento en el que todos fuimos testigos de la detención de Ovidio Guzmán, de su posterior liberación, de la discusión que se dio en este marco, cuando el presidente de la República reconoció que él había tomado la decisión de liberarlo para evitar que hubiera muertes de inocentes. Y es que Culiacán se convirtió en un campo de batalla. Quiero saludar, por supuesto, con mucho gusto al periodista Marcos Vizcarra. Marcos participó en un documental que de verdad no puede usted perdérselo. No puede perdérselo si quiere comprender más de lo que ha pasado en el Culiacanazo el día que perdimos la ciudad. Marcos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? Qué gusto me da verte, en verdad. Igualmente, mi querido Marcos. Oye, pues yo de entrada te preguntaría, ¿qué se rompió? ¿Qué se rompió ese día? Bueno, ese día tenemos que partir de varias cosas, varias premisas. La primera, que me gustaría mucho dejar en claro, es que en aquel momento, cuando llegan los grupos criminales y empiezan a atacar a la ciudad, se rompe primero esta relación o imagen que se tenía de los grupos criminales, particularmente del Cártel de Sinaloa. Y hablo de esta imagen porque ellos suelen presentarse de forma histórica como los ayudantes del pueblo, los Robin Hoods, ¿no? Una figura muy al estilo Robin Hood, donde le roban al rico y se lo dan al pobre, donde participan en las comunidades y ayudan a las comunidades, y todo esto lo digo entrecomillado, ¿no? Existe toda una narrativa alrededor de todos estos grupos criminales que se ha creado o que se fue creando durante mucho tiempo. Ese día, lo primero que se rompe es esa relación, esa realidad empieza a cambiar totalmente, porque esos grupos criminales que en la teoría o en la historia, en los mitos, cuidaban a la ciudadanía, ese día tuvieron una confrontación contra los que cuidaban, es decir, contra las personas que vivimos en Culiacán, que vivimos en Sinaloa. Y esta relación como tal, que no estaba tampoco bien cimentada, y eso hay que aclararlo muy bien, no estaba bien cimentada, es porque todo esto se alimentaba, como lo comento, de mitos, de leyendas, de situaciones, de historias urbanas. Esta situación, con los corridos, incluso con esos narcocorridos, ¿no? Toda esta se quiebra porque entonces los criminales empiezan a apuntar con armas a las personas que estábamos en las calles, empiezan a apuntarnos, empiezan a dispararnos al piso, al aire, nos empiezan a gritar, nos empiezan a amenazar. Entonces, el primer quiebre, pues, como tal, es justo a esa relación. Ya dejaron de ser protectores entre comillas, a ser agresores, a mostrar su verdadera realidad, quitarse la máscara frente a todos y empezar a decir quiénes eran en verdad. Y el segundo quiebre que me gustaría mucho enfatizar también es justo que ese día la ciudad como tal, también nos dimos cuenta qué tan vulnerables somos. Hay muchas historias también, y basta leer, y pareciera, incluso ese mismo día, era sorprendente para muchos que para nosotros los sinaloenses fuera algo difícil de comprender, que nos paralizara tanto. La realidad es que jamás nos había sucedido, ¿no? Recuerdo muy bien el año antepasado, perdón, hablando en la octava también, recuerdo perfectamente cómo les decía, es que eso jamás había sucedido. Y habían sucedido situaciones similares, no iguales. ¿Cuándo? Cuando la llamada guerra contra el narco, contra las drogas, en el año 2011, 2012, 2013, cuando veíamos masacres, cuando veíamos balaceras en las calles. Eso ya no sucedía. Y mucho menos, que se atrapara una ciudad en cuestión de 30 minutos. Digo 30 minutos porque oficialmente la detención ocurre más o menos a las 2:30 de la tarde, en una zona completamente transitada, en un lugar donde existen demasiados comercios, muchos restaurantes, bares, antros, en fin, es una zona comercial, quizás la zona comercial más importante de todo el estado de Sinaloa. Entonces, y se encuentra, a 1,5 kilómetros de la ciudad universitaria, y se encuentra junto a colonias que son emblemáticas, como la colonia Chapultepec, la misma colonia Tierra Blanca, el mismo sector de Ríos es una colonia. Entonces, se rompe también estos paradigmas que había y empezamos nosotros a sufrir justo una embestida, por decirlo de alguna manera, de parte de esos grupos criminales que estaban siendo vulnerados en ese momento, y es cuando nosotros también nos vemos completamente vulnerados. Y creo que basta muy bien comprender que esa vulnerabilidad que teníamos es porque justo
quienes nos deberían cuidar, quienes efectivamente nos deberían cuidar, que en este caso son las fuerzas del Estado. Hablo del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional, las policías municipales y estatal, se estaban viendo superadas, fueron superadas, y esa es una realidad. Y es una realidad que no solamente suponemos aquí, es una realidad que también fue aceptada por el mismo entonces secretario de Gobernación, Alfonso Durazo, y que fue aceptada también por el actual secretario de la Defensa Nacional, que Luis Crescencio Sandoval, un día después de que ocurría, de que ocurría todo este desastre, porque no hay otra manera de poder significarlo o traducirlo, sino como un desastre en operatividad, ¿no? Justo eso, creo yo, son los quiebres, por decirlo de alguna manera y tratar de resumirlo lo más posible, son los quiebres que tenemos como sociedad. Mi querido Marcos, tengo dos minutos. ¿Qué ha cambiado de esa fecha a este momento? En este documental, precisamente tratamos de enmarcar de que el cambio principal quizás es que nosotros como ciudad estamos sometidos, pero ahora de una manera vistosa, una manera en la que se puede observar más fácilmente, de tal forma que la gente no quiere, para nosotros crear este corto documental fue muy difícil porque hay mucha gente que se resiste a revivir estas escenas, a traerlas, incluso hay mucha negación, hay mucha discordancia con que este tipo de materiales se vuelvan otra vez a plantear porque no hemos sanado y es una herida que está abierta, es una herida que no ha sanado. Antes del Culiacanazo o del Jueves Negro ya estábamos heridos como sociedad. Creo que esa herida creció mucho más grande, que es mucho más grande, es más dolorosa y el único cambio que podemos decir ahora es que tenemos demasiado dolor, los sinaloenses tenemos demasiado dolor, tenemos demasiado miedo. En la mañana hablaba con otras personas y les decía, es que justo cada vez que hay un operativo especial, cuando vemos a militares pasar con varias camionetas, cuando escuchamos helicópteros o cuando sucede algo, una situación de seguridad, de inmediato pensamos y se nos viene a la mente todas esas escenas. Lo que ha cambiado es que tenemos más dolor ahora. Mi querido Marcos Vizcarra, yo como siempre lo sabes, admirador y respetuoso de tu trabajo, te mando un fuerte abrazo y le reitero a la gente, cheque de verdad este documental que nos recuerda precisamente qué pasó en el Culiacanazo, porque es fundamental e indispensable no olvidar lo que pasó ese día. Marcos, te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y además de no olvidar que no se vuelva a repetir. Totalmente de acuerdo. Gracias, Marcos. Hacemos una pausa, no se vaya, regresamos con más.